Sí. Ahora sí. Ok, perfecto, listo. Bueno, este trabajo pues se basa en algunos puntos de mi tesis de pregrado que fue dirigida por la profesora Lorena Cruz y el corrector fue el profesor Guillermo Barreto. Bueno, en ese momento, digamos, eso fue entre los años 2012 y 2015, como lo mencionaba la profesora Lorena, se conocían muy pocos aspectos en el trópico de esta especie. Estamos hablando del Cicali flaviola, esta especie es de la familia Traupe, es una tángara. Los nombres comunes son canario coronado, canario silvestre y en la costa el canario costeño. Hay que mencionar algo importante, es que la distribución original de la especie no correspondía a la parte del Valle del Cauca. En el Valle del Cauca fue introducida por ahí en los años 70 y pues ya se han naturalizado y pues como podemos ver en la ciudad es una especie bastante dominante en las zonas con presencia humana. Lo que se conoce de los aspectos más generales es que es una especie monógama socialmente. Hay algunos casos en que se ha encontrado que un macho puede tener dos nidos con dos hembras, pues, en Brasil, pero en general es monógama. Se alimenta principalmente de poáceas, también, pues, en su dieta incluye también algunos insectos. Se mueve en un estrato entre 0 y 5 metros, principalmente, pues, como todos hemos visto en la ciudad, la vemos sobre todo en el suelo, en grupos grandes, es una especie social. Y en estos grupos están compuestos tanto por juveniles como adultos. Entre las características, digamos, del nido, destaca que es una especie, es un anidador de cavidades secundarias, es decir, aprovecha cavidades hechas por otras especies o estructuras humanas para hacer sus nidos, que es el típico nido en forma de taza. También puede aprovechar nidos de otras especies para, cuando ya han sido usados, para hacer su nido. Esas son, digamos, las características generales más importantes de la especie. Sobre su distribución, pues esta especie es suramericana, es de una amplia distribución como podemos observar en la imagen y se conocen 5 subespecies divididas en 2 grupos. El grupo Flaviola está compuesto por Cicali flaviola flaviola y Cicali flaviola válida al norte del continente, y para el sur tenemos el grupo Pelseni, compuesto justamente por Pelseni, Conigui y Brasiliensis. Digamos que los aspectos más llamativos es la diferencia en la coloración. Como conocemos, pues Cicalis es una especie que principalmente es amarilla, con el dorso verde oliváceo y pues la característica de la coronilla naranja y un poco la garganta. Es muy difícil distinguir machos de hembras. Se distinguen principalmente por comportamiento. Cuando ustedes ven los grupos grandes, los individuos marroncitos no son las hembras, son los juveniles, que pueden ser tantos machos como hembras. Esta especie en particular, el segundo año es que ya obtiene su coloración típica amarilla. En cuanto al grupo Pelseni, el macho es de una coloración similar al macho del grupo Flaviola, pero el grupo Pelseni presenta unas hembras marrones con un fuerte estriado. Esta coloración es muy similar a los juveniles de esta zona, pero varía si los comparamos con los nuestros, varían bastante en la coloración, aunque en ambos casos son marrones. Entonces tenemos aquí un fuerte dimorfismo en el grupo Pelseni frente a una especie, frente a nuestra subespecie que es principalmente monocromática aparentemente a nuestra vista. Este trabajo en qué se centró. La historia natural en sí es, para decirlo de una forma muy poco técnica, es qué hace el individuo, es la historia de vida. Y nosotros nos centramos en la reproducción. Cómo llegamos de este polluelito de un día nacido a este volantón de 15 días que ya está por abandonar el nido. ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Por qué centrarnos en la reproducción? Pues es, digamos, el evento más importante en la vida del individuo, además de pues,
de sobrevivir es pasar su material genético a las siguientes generaciones. Y en el caso de las aves, pues las aves tienen una capacidad de movimiento increíble, entonces no es tan fácil seguirlas, mientras en este caso nos podemos centrar en un lugar particular que es el nido, y por eso nos facilita tanto el trabajo. La investigación se realizó en el campus Meléndez de la Universidad del Valle. La temperatura promedio fue 24 grados, con una humedad relativa al 73%, y pues la precipitación anual es de alrededor de 1500 mililitros, con 2 picos de lluvia. Y este sistema bimodal de las lluvias pues ya está como, puede aparentemente parecer que ya no se mantiene, pero pues en teoría de marzo a mayo tenemos picos de lluvia, igual que de septiembre a noviembre a lo largo del año. Por la ubicación geográfica corresponde al bosque seco tropical. Entonces, es importante mencionar que el grupo de ornitología de la universidad, el laboratorio de ornitología de la Universidad del Valle, encabezado por la profesora Lorena, pues se ha hecho un fuerte esfuerzo en trabajar en el campus, porque es una zona verde muy importante para la ciudad, y pues hay una abundancia, una avifauna muy grande, y pues afortunadamente se han logrado hacer trabajos muy lindos sobre la avifauna de la universidad y trabajos de ecología urbana. Nosotros usamos cajas NIDA, usamos 94 cajas NIDA. Queremos ver también si había una preferencia por anidamiento, por ciertas variables. ¿Por qué usar cajas NIDA? Las cajas NIDA tienen una ventaja enorme para nosotros. Aquí podemos ver la que está marcada con cinta, es la típica caja NIDA, con una entrada frontal, y la parte de arriba es un techo móvil que nos permite tener acceso al nido. ¿Por qué usamos cajas nido? Porque primero estamos aumentando un recurso que es escaso. Esto aumenta, digamos, la probabilidad de reproducción. También es como un trabajo de conservación que se está haciendo. Y a la vez nos facilita la ubicación. Podemos ubicarlas donde nosotros, digamos, consideremos pertinente, que nos permita un acceso fácil, que no sea tan fácil para quienes tienen zonas con un movimiento de gente importante. Entonces así nos evitamos como alguna intervención no deseada. Bueno, es digamos, muy ventajoso. Usamos dos modelos, un modelo con la entrada frontal y un modelo con la entrada inferior, que aquí realmente no se puede ver muy bien, pero pues digamos que hay un pequeño orificio que permite el acceso a los individuos. Se usaron 94 cajas en dos zonas, una zona abierta, que son las zonas de grandes pastizales que hay en la Universidad del Valle, y una zona semiabierta, que son zonas arboladas también en la Universidad del Valle, donde había una gran cantidad de árboles. Este trabajo se realizó entre el 2013 y el 2015. Además de los nidos, de las cajas, del seguimiento de las cajas nidos, se hicieron también recorridos semanales buscando nidos silvestres. Y pues este también era un punto importante, porque no podíamos depender exclusivamente de las cajas nidos, y también queríamos ver qué estaba pasando con las cavidades, o con cómo estaba usando la especie la universidad, los espacios de la universidad. Para los nidos que se encontraron activos, pues, bueno, lo primero era determinar como el tamaño y postura, cuántos huevos pone la especie. Aquí podemos ver los huevos, le tomaron las medidas del largo y del ancho, y el peso. Vamos a ver que son huevos pues de un color crema, con un fuerte veteado marrón. Este veteado pues puede variar entre los huevos, entre los diferentes nidos. Determinamos molecularmente el sexo. Se tomó una pequeña muestra de sangre en el ala del ave, tanto de los adultos como de los polluelos, para determinar el sexo en ambos casos. Y se determinó el éxito reproductivo. El éxito reproductivo se tomó como la cantidad de polluelos que lograron llegar a la etapa de volantón, es decir, abandonar el nido. A todos los individuos, tanto los adultos como los polluelos, se les pusieron unas combinaciones únicas de anillos de colores. Se usaron 3 anillos de colores plásticos y un anillo metálico con un código único. Esto era para el reconocimiento de los individuos en campo.
como les mencionaba, aunque digamos por comportamiento podíamos sacar los individuos, quién era el macho y quién era la hembra, los anillos nos facilitaban mucho el trabajo, no siempre, digamos, podíamos percibir esas diferencias cuando íbamos a hacer observaciones en los nidos. Ok, entonces los resultados y la discusión. Lo primero fue determinar la época reproductiva. Vimos cuántos nidos hubo activos en cada mes del año durante estos 3 años de trabajo. En total tuvimos 18 nidos, 9 en cajas nidos y 9 en cajas, 9 en cavidades silvestres. Como podemos ver, aunque hay unos meses del año en los que no hubo nidos activos, pero en los recorridos buscando nidos silvestres se escuchaban las vocalizaciones típicas de estos polluelos. Por lo tanto, para nosotros, la época reproductiva es continua durante el año, es decir, no hay un pico marcado. Estadísticamente evaluamos esto y no encontramos que, digamos, este pequeño pico que en noviembre sea significativo. Parece que hay, digamos, particularmente en este momento del año es donde más se reproduce la especie. Esto es una diferencia con lo encontrado para la subespecie argentina. Allá tenemos unas condiciones ambientales totalmente distintas. Aquí estamos hablando del trópico, donde las condiciones son constantes. Es decir, durante el año relativamente las condiciones dan para que la especie se reproduzca y haga esfuerzos, digamos, durante todo el año. Mientras en el caso de Cicalis Fabiola perseni, la reproducción va de los meses de octubre a marzo. Hay un periodo de tiempo definido. Fuera de este periodo de tiempo, la especie no se reproduce. De los nidos silvestres fue muy interesante porque encontramos una gran variedad de cosas. Encontramos, por ejemplo, esta guadua en uno de los parqueaderos. Aquí, aunque en este punto ya estaba Cicalis flaviola, también tiene una historia muy bonita porque, digamos, los primeros en ocupar esta cavidad fueron carpinteros, luego vino troglodites y al final tuvimos a Cicalis como en 2 o 3 eventos reproductivos. Los vigilantes se encargaban prácticamente de cubrir el nido, fueron los que le pusieron esta pedazo de tarro para que no le afectara tanto la lluvia y pues la especie es muy tolerante a la intervención, entonces fue bastante, digamos, interesante esta guadua y pues el acceso fue muy fácil para poder revisar el nido. Este sería, digamos, el típico caso de una cavidad, ¿no? Una entrada frontal y bueno, típico. Mientras acá tenemos este caso que hay 2 entradas laterales. Estas entradas prácticamente son del tamaño, digamos, del nido. Son entradas muy grandes. Esto fue en esta época donde estaban estas lámparas en la entrada peatonal de la universidad, es decir, había un flujo constante, pero constante de gente y la especie se reproducía perfectamente. Y el otro caso bien interesante fue esta lámpara de grande, vieja, en que los individuos entraban por la parte inferior del nido, o de la cavidad más bien. Y aquí había toda una serie, digamos, de obstáculos en el momento del acceso. Posiblemente esto favorecería para disminuir, digamos, algún riesgo de depredación y fue también muy interesante. Tuvimos alturas promedios de 2.4 metros, desde 1.6 hasta 2.94 las ubicaciones de las entradas. Esto era esperado porque los anidadores secundarios tienen un amplio espectro en sus sitios de anidamiento. ¿Por qué? Porque ese recurso es tan limitado. Realmente las cavidades en los entornos urbanos son muy limitadas porque hay un control, digamos, de los árboles senescentes, de los árboles viejitos, y se están talando constantemente por cuestiones paisajísticas o de seguridad, el peligro que caiga una rama. Por lo tanto, ante un recurso tan limitado, la especie debe aprovechar cualquier posibilidad que tenga para poder reproducirse. Sobre el diseño, encontramos que sí hubo unas preferencias. La relación fue 2-1, hubo una preferencia por el diseño clásico con la entrada frontal versus este diseño con la entrada lateral. Y frente a la beta, nosotros también esperábamos, esto sí era, digamos, algo que esperábamos, pero que había que evaluarlo, que era
esta especie es particularmente, uno la encuentra en los pastizales, en los hábitats muy abiertos. Entonces, como era de esperarse, pues encontramos que la especie se reprodujo totalmente en zonas abiertas. Los 9 nidos de las cavidades, de las cajas nidos, fueron en esas zonas abiertas. ¿Cómo podemos explicar esto? Esta preferencia por la entrada frontal y las zonas abiertas. Probablemente sea por una cuestión de presiones de depredación. Facilitaría la visualización anticipada de los depredadores, esta entrada frontal, y que no haya obstáculos que pudieran observar las aves. En los sitios de anidamiento también, cuando hay denso follaje en su entorno, la probabilidad de depredación aumenta. Este último punto, digamos, hay que ser cogerlo como con pinzas. Esto puede variar de especie a especie. Hay especies que les puede favorecer a estas situaciones en particular. Pero para nuestro caso, creemos que tanto la entrada frontal como las zonas abiertas facilitaría la visualización anticipada de los depredadores y pues es ventajoso para la especie. De 15 nidos que encontramos con huevos, el promedio de huevos por nido fue de 3.46, un rango de 3 a 4. Esto es similar a lo encontrado en Venezuela por Cruz y Andrews y Ramos Busto, que fue como 3.6, 3.7. Y digamos que está acorde a la literatura, donde uno esperaría un poquito más en el tamaño de las posturas en la zona templada. En este caso tenemos que para Argentina los promedios van como de 3.9 a 4, y estas diferencias, digamos, son las esperadas. Se cree que estas diferencias en el tamaño de postura se pueden deber a como en el caso de Argentina, hay una ventana de tiempo en la que se puede reproducir porque las condiciones son favorables. En los primeros momentos van a haber los tamaños de postura más grandes. Digamos, en el caso de Argentina tenemos que pueden haber posturas de 5 a 6 huevos. Y luego estas posturas van disminuyendo de tamaño porque las condiciones ya no son tan favorables. En nuestro caso las posturas son más o menos, el rango es de 3 a 4 huevos, no hay digamos, diferencias importantes en las condiciones ambientales, por lo tanto, digamos, esto sería una posible explicación de estas diferencias en los tamaños de posturas de zonas templadas versus trópicos. También es de esperar que pues que el tamaño no fuera tan diferente debido a que estamos hablando de una zona templada del hemisferio sur, es decir, las condiciones no son tan drásticas los cambios como sería en el hemisferio norte. Sobre la incubación, encontramos que pues dura 15 días, en nuestro caso duró 15 días, y es un poco mayor que en el caso de Argentina, donde esta es de 13 días. Aquí hay una paradoja. Se cree que la depredación en los trópicos es mayor que en zonas templadas, pero a la vez la incubación dura más. Que la incubación sea más larga implica que hay un mayor riesgo para el nido. Entonces, aquí, como digamos, esta paradoja ¿cómo se puede interpretar? Ustedes saben que las especies tropicales tienen una mayor esperanza de vida y que acá hay una mayor depredación de nidos. Entonces los adultos van a asumir unos menores riesgos, es decir, un menor tiempo incubando, para favorecer su sobrevivencia y poder reproducir y tener más reproducciones futuras, porque tienen una mayor esperanza de vida. Se conoce que hay una relación entre el porcentaje diario de atención al nido y la duración del periodo de incubación. Por lo tanto, lo que se plantea es que los adultos, o la hembra en este caso, van a invertir menos tiempo diario en cubrir los huevos, y esto alarga un poquito el periodo de incubación, pero a la vez les va a favorecer en el sentido que asumen menos riesgos.
sobre el cuidado de los polluelos, sobre la duración del empollamiento. Nosotros tenemos que dura, en nuestro caso, 17, casi 18 días, y en el caso de Argentina dura 14 días. Otra vez nos encontramos como ante la misma situación y esto se ha visto en otras especies. En el caso de el desarrollo de los polluelos, en el trópico tiende a ser un poquito más larga que en las zonas templadas. Tenemos la misma escena. Se están asumiendo más riesgos, hay más riesgos de una posible depredación. ¿Qué ventajas puede traer esto? Una de las posibles ventajas es que los individuos van a salir de un mayor tamaño, y en teoría esto les va a dar una ventaja en estos primeros días de vida, donde hay una alta tasa de depredación de los polluelos. Entonces, digamos que es como el escenario que nosotros podríamos llegar a plantear. Bueno, el desarrollo de los polluelos. Aquí tenemos el polluelo un día. Como podemos ver, es un polluelo altricial, es decir, no hay, sale con muy poco desarrollo, es totalmente ciego en este momento de su vida. Este es el típico plumón de los polluelitos. Y tenemos que levemente se ven estas zonas grises en algunas zonas del cuerpo del ave. Estos son conocidos como las regiones estéreos, que es donde salen las plumas. En las aves, todo el cuerpo, no, en todo el cuerpo no se producen plumas, solo se producen en ciertas regiones, y pues como las plumas tienen esta gran área, pues se van cubriendo todo el cuerpo. Listo. Después de los 4 días se comienza a ver que en los esterios de las alas se comienzan a ver un poquito los cañones, que es de donde es como las partes de las plumas que se van a notar más. Podemos ver que también ya, pues, aunque también depende de la foto, de la ubicación, podemos ver los esterios de la zona dorsal, un poquito los de la cola. Digamos que aquí ya hay un aumento del tamaño, pero no hay otros cambios así como importantes. A partir del día quinto, aquí podemos observar, pues ya, cómo comienzan a salir los cañones bien. Podemos observar que el polluelo ya está viendo, que tiene los ojos abiertos, y tenemos una ganancia de peso también importante. En el día séptimo ya podemos ver los cañones, podemos ver aquí la notoria diferencia en los cañones, con emplumados. Podemos ver ya las plumitas, cómo se van saliendo de estos cañones en las diferentes zonas del cuerpo donde se producen como podemos ver en grandes zonas despejadas. Es importante mencionar que, digamos, en estos primeros 8, por ahí como hasta el 8º día, la ganancia de peso es fuerte, es en promedio 1.5, un poquito más de gramos. A partir del día 8º ya la ganancia de peso ya merma y es de menos de 1 gramo. Y aquí ya tenemos el polluelo, nuestro polluelo a los 15 días de vida. Este polluelo puede volar probablemente a partir de esta edad, se demora un par de días más, pero dentro de los registros que tenemos, a partir del día 15, este polluelo perfectamente puede volar. Ya vemos ya totalmente el cuerpo cubierto de plumas, vemos esta coloración que es muy diferente a la de los padres, y pues nada, es un polluelo, digamos, ya con toda la capacidad de moverse fuera del... Bueno, sobre el éxito reproductivo, del total de huevos encontrados, el 67% llegaron a eclosionar. Podemos ver estos polluelitos recién nacidos. Y el éxito reproductivo en total de la especie fue el 61%, es decir, esta fue la cantidad de polluelos que llegaron desde la fase de huevos hasta, digamos, eclosionar y ya abandonar el nido. Al analizar al analizar la sangre, vimos que la proporción de sexos para los polluelos fue de 1 a 1, es decir, que aportan al ambiente la misma cantidad de machos como de hembras. Bueno, las conclusiones principales, digamos, en estos puntos que quise compartir en esta ocasión fueron que, bueno, la reproducción es continua, como se esperaba con la especie tropical, prefieren sitios de anidamiento en las zonas abiertas. En relación a las subespecies de argentinas, que en ese momento eran las más estudiadas,
tenemos que hay unas características que comparten y otras que las diferencian. Entre las que comparten están que la incubación está solo a cargo de la hembra y que la construcción del nido y el cuidado de los polluelos lo hacen ambos individuos. Las diferencias más importantes fue que hay una mayor duración de la incubación y el cuidado de los polluelos en el caso de nuestra subespecie. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la profesora Lorena por la invitación, a Atkins por la invitación, a la sociedad. Y nada, pues si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto. Tatiana tiene la mano levantada. Bien puede, Tatiana. No, qué pena, pues fue un error. Ok. Vemos otra manito levantada en 1900 nidos. Bien puede. Hola, no sé si me escuchan. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Hola. Leila. Okay. Qué gusto volver a ver esto ya con otros ojos porque ya de pronto uno empieza a entender un poco más. Entonces quisiera hacer dos preguntas. Primero, cuando nos contaba Camilo sobre la experiencia de que primero anidó un carpintero una cavidad, luego un troglodites sedón y luego Aedes y cáliz. Estos procesos, entre estos procesos, ¿ustedes intervinieron, limpiaron el nido, la cavidad o cómo ocurrió ese cambio de anidación de especies? No hubo ningún tipo de intervención. Es más, nosotros cuando conocí el caso de esta guadua ya no me tocó ni el melanerpes ni troglodites. Eso ya fue información que me dieron los vigilantes, que eran los que tenían el nido ahí al lado. Entonces no hubo ningún tipo de intervención. En general no intervenimos. Simplemente dejamos que los procesos se vayan dando y pues, ver qué pasa. Y en ese orden podríamos de pronto concluir que las cajas nido no habría que limpiarlas después de una anidación, sino que naturalmente si va a llegar otra especie se encarga de limpiarla y ya. Eso varía, o sea, en algunos puntos sí se limpian las cajas nido, pues cuando la caja está muy deteriorada o por algún motivo que digamos se necesite recuperar el nido para tomar algunas medidas o por otras razones. Digamos que hay especies, por ejemplo, que utilizan como base el nido que previamente había sido ocupado por otra especie y encima de ese hacen el suyo. Pero pues digamos que va variando un poco, no es, pero normalmente no se limpian las cavidades, se dejan, o sea, se deja que los Vale, procesos sigan. muchísimas gracias. Y una otra pregunta, es que no sé si no alcancé a escuchar, ¿qué tamaños de agujero utilizan ustedes? ¿Que utilizaron variedad de tamaños o solo uno de cavidades? Sí, no, en este caso, no tengo ahorita bien el diámetro, creo que eran 4 centímetros, si no estoy mal. Se usó un diámetro constante, es que, sí, para este caso fue 4 centímetros. Sí, se puede usar diámetros más pequeños, por ejemplo, si se quiere evitar la entrada de molotov, por ejemplo, algún parásito, alguna vez parásito. Pero digamos que si la idea fue que todas las condiciones fueran constantes en las cavidades para poder hacer comparaciones entre ellas. Vale, comprendo. Es que en este proceso también he tenido una inquietud, pues nosotros nos estamos guiando con algunas medidas, con las medidas que tiene Cornell, pero entonces no sé si realmente la pulgada de diámetro sea muy pequeñita o si sí vale para un cucarachero o algo así. ¿Sabrían ustedes desde su experiencia de pronto? Una pulgada, esos son casi, no estoy muy seguro, son como 3 centímetros y un poquito más, ¿no? Pues es la medida más pequeña que Cornell tiene para las cavidades.
pero me sigue pareciendo, pues lo hemos hecho precisamente por ponerlo a prueba, ¿cierto? Porque estamos experimentando, pero no sé, los reportes de anidación que hemos tenido pues no han coincidido con estos huecos tan pequeños, sino que han sido huecos más grandes. Entonces, pero igual, sería esperar a que el tiempo lo diga, ¿cierto? No sé. Pues no sé si, pues la verdad yo creo que sería para evitar la entrada de molotros un tamaño tan pequeño, creería Pues, yo. No sé, perdón, profe, yo, usted qué. pues la pulgada son 2.5 centímetros, 2.5 centímetros de diámetro, pues es bastante pequeño. Entonces, digamos que el diámetro que debe tener la entrada debe ajustarse de acuerdo a los intereses de para quién está instalada esa caja. Por ejemplo, en el caso de que uno quiera que anide troglodites, pues lo ideal sería tener unos diámetros acorde al tamaño del ave para la cual está instalada la caja. Entonces, en el caso de troglodites, pues 2.5, aún así es bastante pequeño, tal vez 3 sería pues como mejor, pero el tamaño pequeño, como mencionado Camilo, pues limita la entrada de otras especies. Entonces, por ejemplo, como sabemos que hay varias especies que anidan en cavidades, y si tenemos instalada unas cajas para multiespecies, entonces si colocamos una entrada muy pequeña, pues va a limitar la entrada de otras. Si queremos que puedan utilizarlas unas que tengan un tamaño corporal mayor, pues entonces debería uno colocar unas entradas de mayor diámetro. Pero todo depende hacia quién están dirigidas las cajas. Por ejemplo, yo sé que en el caso de troglodites, del cucarachero, uno puede diseñar las cajas con unas entradas pequeñas, porque como él con frecuencia recibe parasitismo, ¿cierto? O sea, Molothrus bonariensis o el chamón común que le llaman, o el ave parásita, ingresa y pues le pone sus huevos para que se los incube y le críe sus polluelos. Entonces, el hecho de tener una cavidad, una entrada pequeña, pues limita el acceso de Molothrus, o sea, limita ese parasitismo. Entonces, como te digo, eso depende del objetivo, sí. Perfecto. Bueno, una última cosita, qué pena tanto. Es que he pensado que así como varía, por ejemplo, el tiempo de anidación, de las diferentes etapas de la anidación de Argentina acá a Colombia, podría también de pronto variar el tamaño de las aves, el tamaño de los polluelos, o eso no se sabe, o porque podría ser, no sé, he pensado que de pronto allá aplique un tamaño, el troglodites tenga en Norteamérica un tamaño y aquí otro, no sé. Sí hay variaciones, incluso entre poblaciones locales pueden haber variaciones en el tamaño, pero digamos no creería que una variación sea tan grande como para que tenga un impacto, digamos, en el tamaño de la entrada del nido. Yo creería que el 2.5 sí es muy pequeño, pero probablemente sí entre a anidar, pero pues tocaría revisar las medidas, pero sí hay variaciones, obviamente, pero o sea, no creo que el volumen sea tan distinto como para que tenga un efecto en este punto. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, muy Vale, linda la gracias, Felipe. presentación. Bueno. Muchas gracias. Creo que va Mónica. Una mano levantada de Mónica, no sé si tenga alguna pregunta. Hola Camilo, pues primero quería felicitarte por tu presentación y por un trabajo tan completo que además pudiste llevarlo a cabo en varios años, que no es fácil en las investigaciones de Colombia por temas presupuestales y demás, entonces te felicito por ello. Y también, aunque no era el objetivo de tu investigación, quería preguntarte si encontraste parásitos en los pajaritos, como en el cuerpo o algo así. Sí, sí, muchas gracias. Sí, se encontraron ectoparásitos. Hay como dos ectoparásitos, unos negritos y unos rojitos.
propios del momento del aniñamiento. Cuando vemos los individuos adultos, cuando no están aniñando, normalmente encontramos estos ectoparásitos. También ahí encontramos, en un individuo, encontramos larvas de moscas en los polluelos. Esto también es normal. Y creo que eso fue como lo principal que encontramos. Pero no hemos hecho nada, pues nada realmente fuerte en esta parte. No sé si hay alguna otra pregunta. Camilo, prende la cámara, porfa. Ah, listo, profe. Profe Patricia. No, es Gonzalo Ulloa. Soy el sacrificado esposo de Patricia. Pregunta, ¿las larvas de moscas acaban con los polluelos? ¿Cómo? Como la especie es relativamente pequeña y esos nuches son relativamente grandes, ¿ellos acaban con los polluelos? ¿Es una parte de la mortalidad en el nido o no? ¿Los polluelos sobreviven? Digamos que, bueno, hay varios puntos. Depende, normalmente no los matan. Digamos, pasan toda su etapa, salen y se van y no hay problema. Depende, hay varios factores que pueden afectar en estos casos. Primero, la especie. Por ejemplo, en Argentina han encontrado que hay una especie de estas larvas, de estas moscas, que tiene una mortalidad alta. Mientras otras especies no tienen mucha mortalidad sobre los polluelos. También depende de la ubicación de las larvas. Si quedan en el cuello, sí puede haber una mortalidad porque no le permite alimentarse al polluelo. También creemos que hay un punto que es la cantidad de larvas que puede estar afectando, aunque de esa parte no tenemos como, no se ha hecho como un análisis muy fuerte. Pero sí tuvimos individuos muy parasitados. Cuando hablo de muy parasitados, individuos con más de 15 de estas larvas, y esos individuos no han sobrevivido en algunos casos. Pero normalmente si son pocas larvas, si no están ubicadas en el cuello, en el caso de Colombia en particular, sobreviven. Y incluso al 1 o 2 días después ya no se le ve ni siquiera la cicatriz. Ya, ok. Bueno, muchas gracias. Gracias. Una pregunta, Camilo. Sí. Al inicio, creo que dijiste que en el Valle del Cauca el ave fue introducida, ¿verdad? Sí. Ahí quisiste decir que como escapada de jaula o realmente fue bajando o no se sabe con certeza. No, es una ave ornamental. Se cree que fue traída por el puerto, por Buenaventura, por el canto. Entonces, lo típico, ¿no? Traen las aves de la costa. Tiene un canto muy bonito. En la costa, digamos, hay una tradición muy fuerte de los concursos. Igual en Argentina también, se me da el nombre ahorita bien, pero ponen a los machos a vocalizar. Incluso para la maestría yo consulté con uno de los creadores de allá para las condiciones para tenerlas en cautiverio a las aves. Pero sí, fue como en los años 70 más o menos. Eso es lo que indica la literatura citada por Hilty, pero no fue un movimiento, digamos, natural de la especie que simplemente fue ampliando su distribución, no, fue por el hombre. Y pues ya se ha acabado. Quisiera apuntar allí una cosita, ¿sí? Hay 2 propuestas de cómo llegó Cicalis al Valle del Cauca y logró pues establecerse. Una que la que menciona Camilo, que es de pronto aves liberadas de jaulas que fueron traídas pues de la costa atlántica, ¿cierto? Que es donde inicialmente estaba su distribución geográfica. Y la otra propuesta de cómo llegó al Valle del Cauca es a través del paso desde la costa atlántica al Pacífico a través del tapón del Darién. En ese sector en donde, digamos, prácticamente están divididos también a través del bosque
prístino que hay en el sector, más las cordilleras, pues ha sido como la barrera geográfica y natural inminente y permanente. Pero a través del tiempo pues se ha visto que este tapón ha ido disminuyendo y con el incremento de la deforestación, entonces se cree que se generaron algunos claros y algunos fragmentos de bosque que tal vez pudieron permitir el paso de algunos individuos hacia este sector suroccidental. Vale, gracias. Okay. Hay una mano levantada. 1900 nidos. Otra vez yo. Quería preguntar, cuando insca nido para cicalis, también está la opción de que llegue un troglodites u otra especie. ¿Y cómo haces, o sea, cómo se hace para que lleguen precisamente los que tú quieres? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Llegaron y ya? ¿O es de pronto por la ubicación en que estaban había más de estos? ¿O? Llega lo que llega, pero sí, digamos que por observaciones muy puntuales teníamos como alguna relatividad de qué prefiere Cicalis. Prefiere en la arquitectura, digamos, de los árboles, prefiere árboles que tengan el dosel muy arriba, tengan totalmente el área totalmente despejada. Sabíamos más o menos, teníamos una idea muy vaga, pero sí teníamos la idea de dónde instalar las cajas nido, dónde estaban los grupos, por ejemplo, pero digamos que obviamente también tuvimos varios nidos de Aedon y no había una garantía de nada, era ver y probar. Se centró en Cicalis y Flaviola, pero pues también podía llegar bastante a Aedon. Pero realmente la mayoría de nidos fueron de Cicalis. Vale, entonces ahí influye la altura del nido, influye también la orientación, todo esto lo tuvieron en cuenta ustedes. Sí, la altura del nido, hay unos rangos de altura, por ejemplo, sabíamos que en Argentina lo ponían como a 1,5 metros, nosotros no podíamos ubicarlas tan bajas porque pues le permite el acceso a cualquiera, pues, se escogió una altura como un poquito más alta, como de 2 metros, y digamos que eso fue una de las variables. Lo de la orientación también puede afectar, pero en este caso no se controló, digamos, la orientación. Vale, muchas gracias. ¿Profe? Vale. Sí, es que en un estudio previo que se hizo con cajas nido, donde se instalaron también aproximadamente 100 cajas en el campus universitario, hubo una distribución de cajas con el objetivo de conocer las preferencias de anidamiento de Forpus, del lorito de anteojos, Forpus conspicillatus. Y como parte de los resultados de esa investigación, también se encontraron nidos de cicalis. En esa oportunidad, aunque no fueron muchos los nidos, sí se logró conocer ligeramente cuáles eran las preferencias de los sitios de anidamiento también de cicalis. Nosotros en esa investigación se encontró que ellos preferían cavidades, en ese entonces se colocaron cajas nidaderas en árboles, cerca de árboles me refiero 15 metros, y lejos de árboles a 50 metros del árbol más cercano. Entonces teníamos cajas en árboles, cerca de árboles y lejos de árboles. Y en cada punto habían cajas a bajitas y altas, o sea, a 1 metro de altura y a 5 metros de altura. Entonces, quiere decir que se tenía como esa disposición en árboles, bajitas y altas, cerca de árboles, bajitas y altas, y lejos de árboles, bajitas y altas. Entonces, eso era buscando las preferencias de Forpus, del periquito, pero también, pues como te contaba, hubo nidos de cicalis y en los nidos
dejó ver, ¿cierto?, la especie que prefería cavidades altas y distantes de árboles, preferiblemente. Entonces, ese fue como un primer indicio. Pero luego, Camilo, con su tesis de pregrado, confirmó las preferencias de anidamiento. Entonces, como pudimos ver, ellos prefieren espacios abiertos, o sea, cavidades preferiblemente que no estén en árboles, sino más lejos de árboles, zonas bastante abiertas. Entonces, eso, digamos, ha permitido que para las siguientes oportunidades en donde se quiere trabajar con Cicalis, pues se instalen cajas en zonas abiertas, y aunque prefieren altas, como mencionaba Camilo, los pocos recursos de cavidades de anidamiento dentro de la zona urbana, pues hacen que ellos usen de manera amplia, ¿no? Cualquier tipo de cavidad que encuentren. Les gustan altas, pero si no hay altas, pues escogen las que hayan, digamos, a disposición, ¿sí? Y bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que hay que conocer como las preferencias de anidamiento, las preferencias de las especies para sí mismo, uno poder lograr que las cajas que uno instale pues sean exitosas de acuerdo a la especie objetivo. Eso es lo que mencionar. Bueno. Bueno, y entonces así como hicieron ustedes, o como hicieron ustedes, porque ya esto finalizó, ¿cierto? Ya esta investigación finalizó. Pero así como hicieron ustedes esto para saber esas preferencias de cada especie, tendríamos que experimentar a ese nivel de instalar en un mismo campo esas variedad de alturas de ubicación de las cajas nido y mirar quién prefiere qué. Pero entonces tendría que ser muchas en un mismo lugar. ¿O cómo sugerirían ustedes estudiar eso? Así como ustedes lo hicieron, ¿no? O sea, es como el camino más correcto. Pues es que, digamos que aquí hay unos objetivos como muy particulares, pero pues me parece que el proyecto de 1910 no tiene como una especie en particular, es como buscar algo más general, por decirlo de alguna forma. Entonces, digamos que la investigación de la profe Conforpo, luego lo que hicimos con Cicalis, tenía una especie objetivo en particular, pero para algo más general, yo creería que es buscar unas alturas intermedias y una entrada que tenga un tamaño relativamente no tan pequeño y ya, porque realmente también hay que pues intentar buscar algo más general para poder abarcar un mayor número de especies si fuera posible, ¿no? Y como en nuestro caso, sino también zonas arboladas. Pues yo creería que es como una idea muy general. No sé, profe, usted qué diga, profe. Pues yo le agregaría lo que dice Camilo, también tener en cuenta los estudios previos con ciertas especies, porque a pesar de que no, que todavía nuestras especies faltan por investigar, pues hay algunos estudios previos, aunque no hayan sido exactamente en Colombia, pues y pueden ser de la especie en otros países o de especies relacionadas, y con base en eso uno podría también establecer como ciertos parámetros de acuerdo a esa literatura que ya se tiene. Entonces, por ejemplo, si no conozco sobre la especie en particular, pero sobre una que es muy relacionada y a esa relacionada tiene ciertas condiciones para reproducirse, pues podrían colocarse algunas cajas en ciertas condiciones, otras cubriendo otras preferencias y otras cubriendo otras preferencias de otras especies. Creería que podría uno de esa manera abarcar a muchas. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias. perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos aquí dando las gracias de nuevo a Camilo. Muy bonita tu presentación y gracias a la profe Lorena y a todos por su asistencia.
Muchas gracias. Listo, muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Les recuerdo que esta charla ha sido grabada y será subida al canal de YouTube de Dagnis. Buenas noches y de nuevo muchas gracias por asistir. Feliz noche. Chao. A ustedes, muchas